Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 10 de ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía en el clan Uzumaki y creaba el imperio de los Uzumakis? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 10. Sus ojos se abrieron de golpe y, en un instante, sacó su kunai oculto bajo la almohada para atacar. Pero esta vez no fue lo suficientemente rápido, ya que el atacante le arrebató el arma de la mano. Desató una ráfaga salvaje de chakra oscuro, alejando a su atacante. Antes de que pudieran contraatacar, ya se les echaba encima, solo para que desapareciera en humo. Un clon de sombra. Sus ojos desorbitados recorrieron su apartamento, sumido en la más absoluta oscuridad. Pero podía percibir el aura de otra persona. Como asesino, estaba entrenado para lidiar con situaciones como estas. El hecho de que su enemigo hubiera entrado en su apartamento, evadiendo todas sus trampas y sin avisarle hasta el último momento, demostraba claramente que no eran novatos. Expandiendo sus sentidos, intentó buscar cualquier rastro de miedo o nerviosismo que bulliera en su enemigo. Pero no había ninguno. El primer ataque se produjo cuando la mesa del comedor de la cocina se elevó por los aires y salió volando hacia él. Logró esquivarlo justo a tiempo, pero su propia cama le arrojó directamente a la cara. Canalizando chakra en su mano, destruyó los muebles que se acercaban y examinó su entorno con mayor atención. ¿Era un titiritero? ¿O algún otro tipo de ninja capaz de mover objetos a su antojo? Sea como sea, su enemigo debe haber colocado sellos silenciadores alrededor de su apartamento para que todo ese ruido no alertara a Nagato, que vive en el mismo piso. Intentó usar su chakra oscuro, pero tuvo que hacer otro movimiento. Cuando colocó su nuevo kunai en la garganta de su enemigo, ya tenían una etiqueta explosiva colocada en su frente. La sorpresa sería un eufemismo para describir lo que Naruto sintió en ese momento. No podía ver a este enemigo en la oscuridad, pero lo que sí sabía era que, antes de que pudiera cortarle la garganta, saltaría y detonaría el explosivo. Seguramente lograría cortarles la garganta a algunos, pero probablemente no lo suficiente como para matarlos. Estaba a punto de contraatacar cuando el enemigo le habló con una voz muy familiar: «Tienes mucho que aprender, mujer». 30 y tantos. Solo un ninja, aparte de Anzo, tuvo la habilidad y el coraje para intentar enfrentarse a él de esa manera. Galatea era difícil verla en la oscuridad, pero podía reconocer su voz en cualquier lugar. ¿Había alguna razón para esto?, preguntó. «Eres débil, mezquino y enjaulado». Entrecerró los ojos ante el insulto, pero se negó a morder el anzuelo. Tras años de entrenamiento, sabía que responder a esas preguntas era en sí mismo una forma de debilidad. «Sígueme». Ella salió por la ventana antes de que él pudiera pronunciar palabra. Sin otra opción, la siguió, empapándose con la incesante lluvia de Ame. Vestido solo con sus pantalones cortos, no sintió frío ni molestias mientras Galatea lo obligaba a perseguirla por los altos rascacielos de Ame. Ella era rápida, pero él era más rápido. Eso fue hasta que puso el pie en el borde de un rascacielos para saltar al siguiente. Fue entonces cuando se alarmó cuando una fuerza le torció la pierna y lo hizo caer de bruces. Mientras seguía cayendo hacia su muerte, vio a Galatea de pie en el edificio lejano, sin rastro alguno de emoción en su rostro. Sabía que no era su culpa que cayera, sino que ella lo había hecho. Transformándose rápidamente en humo negro, se elevó de nuevo al cielo y cargó directamente contra la kunoichi de Ame con reconocida ferocidad. Entre el humo negro, Galatea vio un ejército de shurikens corriendo hacia ella. Con un simple movimiento de su mano, las armas metálicas entrantes alteraron su curso y se dirigieron directamente hacia su antiguo amo. Naruto se preparó para defenderse, pero sintió esa fuerza familiar justo antes de impactarle el pecho. Sintió una especie de tirón y, de repente, fue atraído directamente hacia Galatea a una velocidad aterradora. Intentó con todas sus fuerzas desviar el ejército de shurikens, pero algunos lograron hundirse en su carne. Sin darse cuenta, un puñetazo demoledor le impactó en la mandíbula, haciéndole rodar por el tejado. Sintió que su temperamento se intensificaba y trató con saña de buscar cualquier confusión emocional en la mente de Galatea. No había ninguno. La última vez que recordaba haberse enfrentado a un ninja en completo control de sus emociones no fue otro que Yellow Flash, su propio padre. Y se negó a permitir que Galatea sufriera semejante humillación. Puede que ella tuviera poderes mentales que él desconocía, pero eso no significaba que se rendiría y aceptaría la derrota. Galatea observó atentamente cómo él se elevaba de nuevo en el aire y ahora la observaba con su mirada depredadora. Eran los ojos de un asesino listo para atacar.
Y segundos después, sus instintos se confirmaron, sus ojos se abrieron de par en par cuando uno de ellos se tornó rojo sangre y el otro completamente oscuro. Era una de las cosas más retorcidas que había visto en su vida, pero lo que ocurrió después la sorprendió porque nunca en su vida había visto algo así. La lluvia paró. El cielo seguía oscuro, pero las nubes estaban cubiertas de chispas de relámpagos. Podía sentir la ira del cielo acumulándose y conocía el origen de esta energía. Había golpeado al dragón y ahora era el momento de enfrentarse a la bestia. Galatea tuvo un brevísimo instante antes de que un torrente de agua cayera sobre su posición. Saltó justo cuando él gritó, pero eso solo la dejó en el aire, expuesta a su siguiente ataque. Raiton. Un relámpago cayó del cielo y golpeó a Galatea de lleno en el pecho, estrellándose contra varios edificios. Cuando finalmente se detuvo, casi toda su ropa estaba quemada, salvo su sostén suelto y su ropa interior rota. Tenía una fea quemadura en el estómago que sanaba rápidamente, pero sentía que se le agotaba más de la mitad de la energía. No tuvo mucho tiempo para evaluarse al ver un mar de oscuridad acercándose a él. Él era implacable. Dudaba de cómo había logrado sobrevivir contra el destello amarillo él solo, pero tras ver cómo se desataba su ira, supo lo peligroso que era este chico. Y apenas era consciente de su verdadero potencial. Pero antes de que todo eso pudiera suceder, tenía que sobrevivir, lo cual era pedir bastante dada la situación actual. Así que se distrajo hasta que solo quedó el enemigo frente a ella. No sintió nada, no anticipó nada, incluso cuando sintió que sus intentos de penetrar su mente aumentaban a cada instante. No había forma de que pudiera igualarlo en poder puro, pero todo guerrero tenía una debilidad. Incluyendo a Naruto Uzumaki. Su mayor fortaleza fue su mayor debilidad. Naruto estaba a punto de lanzar su siguiente ataque cuando Galatea desapareció en un instante. Buscó su firma de chakra, pero no la encontró. Recorrió con la mirada cada rincón del suelo, cada pilar tras el que pudiera esconderse, cada pasillo oscuro. Deja de buscar en los lugares equivocados. Sus ojos se abrieron cuando la voz de Galatea habló y al mirar hacia abajo vio su cabeza sobresaliendo de su propio pecho y mirándolo fijamente. Kai estaba seguro de que esta ilusión retorcida desaparecería cuando liberara su chakra, pero nada cambió. Tu ira y tu autodesprecio son tu debilidad. Luchó con fiereza para expulsar esta ilusión de su mente y, afortunadamente, esta vez funcionó. Pero al aclararse la vista, solo vio destellos amarillos por todas partes. Padre. Sacando su kunai, se preparó para defenderse y juntó las manos al ver kunais con etiquetas explosivas que se dirigían hacia él desde todas direcciones. Vio fuego estallar a su alrededor, amenazando con consumirlo por completo, pero mantuvo la concentración y comenzó a absorber la energía hasta que no quedó nada. Galatea estaba ahora ante él casi desnuda, pero su atención se centraba únicamente en su rostro. Más específicamente, en esos ojos que parecían discernirlo. Tienes poderes mentales como yo, dijo rotundamente. Te equivocas. Lo que tienes es un control retorcido sobre una fracción de tu poder. No puedes derrotarme, y mucho menos a los 5 Kages en tu estado actual, reprendió Galatea, y no se inmutó cuando él la miró con sus ojos demoníacos entrecerrados. Pero lo que dijo a continuación le dejó sin aliento. ¿Aún te sientes responsable de que tu familia te haya abandonado?, afirmó Galatea. Esperó su respuesta durante varios instantes, pero no pronunció palabra alguna. Sin embargo, pudo ver la respuesta en sus ojos, y eso era todo lo que necesitaba saber. Has aprendido a enterrar tu dolor con ira. Por eso puedes controlar las emociones negativas de los demás, porque puedes controlar y controlar las tuyas. Pero ese poder es limitado. Si quieres que te entrene, debes seguir todas mis órdenes. En cuanto te opongas, estamos perdidos, propuso Galatea, y se aseguró de transmitirle cierta intención asesina para que comprendiera el alcance de su advertencia. ¿Me estás pidiendo que me abra completamente a ti? ¿Que me vuelva vulnerable? ¿A tu merced?, preguntó Naruto con amargura. Si eso es lo que se necesita para que alcances tus metas. Naruto la fulminó con la mirada, pero no le afectó en absoluto. Se mantuvo estoica y abierta a cualquier decisión que él tomara. ¿Puedo derrotarte?, la desafió mientras la apuntaba con su kunai. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir una cuchilla afilada en la nuca. Miró hacia adelante y vio desaparecer a la Galatea que le hablaba. Una ilusión. Enfrenta tu culpa y acepta la verdad. Ámate por quien eres y solo así alcanzarás tu máximo potencial. Los mejores ninjas del mundo creían en sí mismos y, a pesar de sus acciones, se aceptaban tal como eran, aconsejó Galatea. ¿Eso incluye a Hanzo?
Se burló Naruto, pero Galatea simplemente sonrió ante su pobre intento de irritarla. Quería que ella se enojara, que lo odiara como la mayoría del mundo. Ese desliz le daría el poder y el control que ansiaba sobre ella. Pero sin esa emoción negativa, no era nada. Y ambos lo sabían. Puedes luchar contra cientos de ninjas, pero si realmente quieres derrotar a los que son como Yellow Flash, tendrás que volverte completamente invisible, sugirió Galatea. Esta vez, otra Galatea apareció frente a él con otro kunai apuntando a su corazón. El que estaba detrás de él seguía allí, listo para atacar. Esto es una ilusión, se dio cuenta, e intentó hacer todo lo posible por romperla. Él no pudo. Deja ir esa ira, se quedó paralizado cuando su voz le habló en la cabeza. Le estaba destrozando la mente, pero eso no era lo aterrador. Lo que le asustaba era el hecho de que no podía detenerlo y estaba perdiendo la noción de lo que era real y lo que era una ilusión. Que crecieras solo no fue tu culpa a pesar de saberlo todo, sentía la ira hirviendo en su pecho. Esta mujer no tenía derecho a entrometerse en su vida privada y iba a pagar por ello. Era de tu padre y de tu madre. Las Galateas que lo rodeaban desaparecieron y se encontró de nuevo en la zona donde se desarrollaba la batalla. Se dio cuenta de que estaba cerca del borde, al igual que Galatea. Pero esta vez, era ella quien presionaba el cuello contra su kunai. Pero lo único que podía pensar era en lo que ella acababa de decirle. Mírame y piensa lo que acabas de decir. Galatea miró sus ojos demoníacos, el chakra oscuro que solo emanaba miseria y muerte, su implacable instinto asesino. Pero solo la hizo sonreír con tristeza. Sus defensas se desmoronaban y ella intentaba desesperadamente aferrarse a las mentiras sobre las que había construido su vida. Soy un bicho raro y no los culpo por dejarme, dijo Naruto estoicamente. Mentiroso. Se estremeció cuando ella le dijo eso descaradamente en la cara. ¿A qué no era terca? Conan era dura, pero esta mujer era brutal y nunca se contenía los golpes. No supieron cómo criarme, protestó. Vio el momento en que su defensa de sus padres finalmente sacudió a la mujer, siempre tranquila. Sabía que el puñetazo en la mandíbula estaba a punto de llegar, pero eso no lo hizo menos doloroso. Ella lo agarró por el aire con la mano extendida y lo estrelló brutalmente contra un pilar. ¿Le harías lo mismo a tu hijo si la situación fuera a la inversa?, preguntó Galatea, con un leve atisbo de frustración evidente en su tono. He tenido entrenamiento y experiencia en el trato con este poder oscuro, argumentó de nuevo. Galatea finalmente perdió la calma mientras la decepción y la rabia se reflejaban en sus ojos. Con un movimiento de muñeca, lo envió a estrellarse contra el borde del piso inferior, que era una caída directa de 15 metros al mar. Sintió varios kunai conectar por todo su cuerpo, inmovilizándolo contra el suelo mientras la mujer enfurecida comenzaba a caminar hacia él. El entrenamiento no es nada. La voluntad lo es todo. Sentada sobre su pecho, le propinó un último kunai en la garganta. Pero esta vez, él sonrió con sorna cuando un clon suyo apareció detrás de ella, le colocó un arma similar en la nuca y la presionó hasta hacerle sangrar. Tú pierdes, dijo Naruto victoriosamente. Él iba a matarla si ella no se echaba atrás, sin embargo ella simplemente continuó mirándolo a los ojos. La voluntad de actuar él parpadeó al oír sus palabras, y en ese microsegundo ella aplastó a su clon apretando el puño izquierdo. Lo último que vio fue la imagen de un puño frente a sus ojos antes de ser consumido por la oscuridad. Una hora después, Galatea observaba el inmenso río que se extendía kilómetros frente a ella. Llovía a cántaros como siempre y añoraba ese instante en el que el chico que yacía a su lado había hecho que la lluvia parara. Ni siquiera Salamanderanzo con todas sus fuerzas pudo hacerlo. Pero Naruto Uzumaki pudo. Podía sentir en su corazón que, si recibía la guía adecuada, este chico podría cambiar el mundo. Tenía el poder, el deseo y la fuerza para hacerlo. Simplemente tuvo que dejarse llevar y ese fue el mayor obstáculo. No tienes que fingir que duermes, dijo Galatea con calma. Parpadeó y abrió los ojos y observó el río que ella observaba. Sus palabras de antes aún estaban frescas en su mente y corazón, y aún intentaba decidir si aceptarlas o rechazarlas. La miró con el rabillo del ojo y vio que seguía sentada solo con sostén y ropa interior. Apartó la mirada. ¿Te interesa mi cuerpo?, preguntó Galatea con frialdad. Él permaneció en silencio, pero solo logró que Galatea esbozara una leve sonrisa. Era lo suficientemente inteligente como para no decir que sí abiertamente y demostrar su valía como todos los demás hombres, y aunque no se sintiera atraído, tuvo la decencia de no decírselo a la cara. No es que ninguna de las dos respuestas significara nada. Ya se había acostado con hombres durante su época como agente S, y la verdad del sexo ya no la preocupaba.
¿Me entrenarías sabiendo lo que planeo hacerle a este mundo con Akatsuki? Preguntó, cambiando de tema. Siempre y cuando eso deje a Megakure a salvo, respondió ella, mientras él asentía en respuesta. Puede que no sea leal a esta nación, pero la protegeré hasta mi último aliento, tal como le prometí a Anzo. Mientras viva, Ame no caerá, pase lo que pase. Ella lo miró y él la miró directamente a los ojos. No lo dudo. Pero la verdad es que en los próximos 2 meses Iwa va a destruir mi nación, confesó Galatea. Ante esa revelación, entrecerró los ojos y Galatea le explicó la situación del Tsuchikage, que aplastaba a los fanáticos religiosos, que protestaban contra cualquier invasión de la tierra impía de Ame. Le indicó el plazo en el que Iwa superaría su caos y luego descargaría todo su poder para aplastar a Ame. Fue un mérito de su talento que él supiera lo que Anzo quería incluso antes de que ella lo revelara. Onoki tiene que morir e Iwa debe ser consumido en su propia guerra para que Ame pueda vivir, sí, admitió Galatea, ¿y quieres que el Escuadrón Domino lleve a cabo esta misión suicida? Propuso. Esa era la única razón que se le ocurría para que ella se interesara tanto en entrenarlo. Era el ninja más poderoso del equipo, los demás también poseían un talento único, pero si alguien tenía que enfrentarse a Onoki de la Roca en su propio territorio, ese era el mismísimo Naruto. Si no soy lo suficientemente fuerte para eso. Y el Escuadrón Domino tampoco, señaló con franqueza, mientras ella asentía. Puedes hacer realidad lo imposible. Eres el único obstáculo que impide que este escuadrón alcance su máximo potencial. Para que tengamos la más mínima posibilidad de éxito, necesitamos que los aceptes a todos, los guíes tras las líneas enemigas y mates al mismísimo Tsuchikage junto con varios de los principales líderes de Iwa, explicó Galatea brevemente. Respiró hondo y contempló el cielo durante varios minutos. Galatea esperó porque sin él no había misión. Déjame poner a los Akatsuki en esto. Podemos manejarlo, propuso, pero ella negó con la cabeza. No confiamos en su organización. O es el Escuadrón Domino o no hay nadie, refutó Galatea, y lo vio sonreír con suficiencia. Sabes que Akeno y Nagato están en ese escuadrón y si se van haré lo que sea para que la misión tenga éxito. Estoy dispuesto a morir y dejar que mis sueños se marchiten si eso significa mantenerlos a salvo y estás usando esa espada contra mí, dijo Naruto con amargura. Estás equivocado, le sorprendió su negativa y comprendió que lo decía en serio. La mirada feroz en sus ojos era prueba de su honestidad. Si rechazas esta misión, tendremos que prepararnos para una guerra defensiva. Quizás podamos entretener a Iwa unos meses, pero ambos sabemos que las posibilidades de victoria de Ame en una guerra abierta contra uno de los 5 grandes son nulas. Tienes una opción, y Anzo está dispuesto a aceptar cualquier decisión que tomes. Nadie te obliga, Uzumaki Naruto. Naruto suspiró y se masajeó la frente al sentir que el dolor de cabeza empezaba a aumentar. Sabía que había emprendido muchas misiones imposibles en su vida, pero ninguna de esta magnitud. Le pedían que dirigiera un escuadrón que derribaría a una nación entera. Y Onoki de la Roca era uno de los guerreros más poderosos del mundo. Ese viejo había luchado contra Ashirama Senju y Madara Uchiha, había participado en 3 grandes guerras ninja y había sobrevivido a innumerables batallas poderosas. Si cometiera un solo error contra semejante oponente, moriría. Y si muriera en batalla sin matar a Onoki, todo su escuadrón sería masacrado. Pero aún así, la alternativa era ver a Megakure morir una muerte lenta y brutal. Iwa no era conocido por su misericordia con las naciones y aldeas que derrotaba. Sus shinobi mataron a todos los hombres y niños, violaron a las mujeres y destruyeron todo lo bello que la nación derrotada pudiera tener. Y en lo más profundo de su corazón no quería eso para Ame. Había llegado a apreciar esta extraña nación, azotada por la pobreza, pero a la vez luchadora. Apreciaba la lucha de los ciudadanos estadounidenses por desarrollarse sin destruir a otros en el proceso. Eran una pequeña parte de la imagen que visualizaba del nuevo mundo que quería crear. Si América muriera, también moriría su revolución. Y él no lo permitiría. Así que, pasara lo que pasara, él evitaría que eso sucediera, incluso si eso significaba someterse a las órdenes de esta mujer. Estoy dentro, eso fue todo lo que dijo antes de saltar por el precipicio y desaparecer en el cielo, dejando tras de sí una estela de humo oscuro. Si hubiera mirado hacia atrás, habría visto a Galatea sonriéndole con cariño. Unas horas después, una serie de golpes en la puerta la alertaron de que alguien había decidido interrumpir su mañana. Agarró una camiseta de una mesa cercana y se ajustó los pantalones cortos. Akeno, malhumorada, la condujo hacia la puerta y pronto la abrió de golpe para encontrarse con un Naruto empapado esperando en el umbral.
Él arqueó una ceja ante su elección de ropa, pero no dijo nada. Ella lo mataría si alguna vez descubría que él la encontraba linda. Mientras tanto, Akeno vio el moretón en su mandíbula y las leves marcas de cortes en sus brazos. Puso los ojos en blanco y le permitió entrar, pero no pudo evitar sonreír cuando él asintió agradecido. Disculpa por interrumpir tu mañana. Pensé que ya estarías despierto, dijo Naruto disculpándose. Turno de noche en el hospital, bostezó Akeno, y lo vio mirándola fijamente. ¿Ocurre algo? Pero mientras ella le preguntaba, sus manos ya se acercaban a su mandíbula. Él permaneció inmóvil y continuó observándola mientras ella comenzaba su ninjutsu médico. El dolor comenzó a disminuir, pero no mostró debilidad, aun sabiendo que ella jamás se burlaría de él si lo hiciera. Él permaneció en silencio mientras ella también terminaba de curarle los brazos. Cuando lo miró fijamente, se quitó la camiseta robada con un suspiro, dejando al descubierto los moretones y cortes oscuros. ¿Quién hizo esto?, preguntó Akeno con frialdad. Akeno, Oms. La miró y supo que no lo dejaría pasar. Era testaruda como el demonio, un rasgo que respetaba y odiaba a la vez. Fue también esa terquedad suya lo que la mantuvo a su lado todos estos años. Tuve una discusión con Galatea, confesó, estas heridas sugieren algo mucho más serio, señaló Akeno, no sabía por qué estaba evadiendo incluso después de saber que podía discernir las heridas, debido a que era una asesina y médica entrenada. Al ver que no decía nada, estaba a punto de empujar de nuevo hasta que notó algo. Sí, solía ser una persona callada, pero ahora mismo estaba pensando en algo. Algo lo inquietaba. Este simple hecho le hizo comprender cuánto se habían comprendido. Además de sus sentimientos por él, disfrutaba mucho siendo su amiga. A pesar de sus rasgos irritantes, si algo le encantaba de él era que la escuchaba. Podía hablar durante horas sobre algo importante o nada en absoluto, y él seguía escuchándola. Tal vez era hora de que ella invirtiera la situación para él hoy. ¿Quieres descansar?, preguntó Akeno suavemente. No esperaba que dejara pasar el asunto, y se le notó en el rostro al mirarla con sorpresa. Ella le puso una mano en la mejilla y apoyó la frente contra la suya. Me preocupo por ti. Sé que a veces puede ser molesto y eres más que capaz de controlarte. Es solo quien soy, confesó Akeno, y se aseguró de mantener los ojos cerrados para no lastimarse. Ella todavía mantenía los ojos cerrados mientras sentía su mano tocar suavemente su mejilla también, su aliento golpeando contra sus labios. Estoy agradecido por eso, dijo sinceramente. ¿Tú eres?, preguntó Akeno escépticamente, con los ojos aún cerrados. No lo arruines, Akeno, la amonestó suavemente, y literalmente pudo sentir la sonrisa extendiéndose por sus labios. No sabía que tenías un lado sensible, no me gusta mostrar a menudo este lado débil de mí, admitió. Las emociones son parte del ser humano. Incluso a los asesinos como tú y yo se nos permite tenerlas, replicó ella. Nos hacen vulnerables ante el mundo, protestó. Pero no entre nosotros. Nos hacen más fuertes, animó, mientras abría lentamente los ojos y lo veía mirándola fijamente. Nunca estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿verdad?, preguntó Naruto con una leve sonrisa, lo que la hizo sonreír también. Un buen debate es bueno para la salud, dijo Akeno con una voz falsa de médico. Su sonrisa se transformó en una risita que rápidamente se transformó en una carcajada. Akeno no pudo evitar admirar ese momento. Solo había habido unas pocas veces en todos estos años en las que pudo haber sonreído. Pero hoy se estaba riendo. Y fue la cosa más hermosa que jamás había visto. Le mostró un vistazo de la persona que podría haber sido si su vida no hubiera sido arruinada desde el principio, la persona en la que podría convertirse una vez que todos sobrevivieran a la tormenta que se desarrollaba en todo el mundo. Ella debió haber estado mirándola fijamente por un buen tiempo mientras él la miraba con curiosidad, lo que la hizo hablar. Es bueno verte reír, dijo Akeno alegremente. No mucha gente puede obligarme a hacer eso, respondió Naruto con sinceridad, y vio una mirada de suficiencia en su rostro. ¿Soy increíble, no?, preguntó Akeno jactanciosamente, levantando los puños en el aire como si hubiera ganado el mundo entero. Su mirada se suavizó al ver esa mirada serena y feliz en su rostro. Era tan pura, libre de oscuridad y de cargas. Aunque había acordado con Galatea llevar a cabo la misión suicida, aún dudaba de si podría llevarla a cabo. Matar a Onoki en su propio territorio era una tarea monumental. Pero al ver a esa bella y sonriente muchacha frente a él, que era su amiga, su compañera, le hizo ver por qué estaba realmente luchando. Puede que le guste un poco a Megakure y su gente, incluidos Konan, Yaiko, Daibutsu y Kyusuke.
Pero en el fondo de su corazón, luchaba por un mundo donde sus amigos pudieran vivir en paz. Donde su clan pudiera crecer de nuevo y donde ella pudiera seguir sonriendo así. Entonces él iba a tomar esta misión y llevarla a cabo. Iba a matar a Onoki y derribar a Iwa. Él iba a hacer del mundo un lugar mejor. Conan le había hecho darse cuenta de que, a pesar de sus pecados y un libro de contabilidad manchado de sangre, podía dejar un buen legado. Ahora sabía qué deseaba como legado, no importa su final. No importa si vivió o murió. No importaba a quién o a qué tuviera que enfrentarse. No importaba cuántos tuviera que matar. No importaba lo que tuviera que sacrificar y destruir, incluido él mismo. Quería proteger esa sonrisa. Él quería que ella fuera su legado. Naruto entró en la conocida sala de espera de Azure. Era uno de los pocos lugares en Ame que visitaba con regularidad para satisfacer sus necesidades más personales e íntimas. Era el centro sexual más caro de toda la ciudad, y él era uno de los pocos que podía permitirse sus servicios. Algunos siempre lo miraban mal y le hacían comentarios desagradables por este hábito. Pero para él era simplemente una forma de aliviar el estrés. Claro que podía optar por lo más honorable, encontrar a una chica guapa y salir con ella. Si las cosas iban bien, quizá podría acostarse con ella, pero no quería que ninguna mujer viviera con falsas esperanzas de que algún día les correspondería. Y después del sexo, esa expectativa siempre se disparaba, así que nunca intentó salir con alguien y prefirió esta vía. Era un imbécil en ese aspecto, algo que podía aceptar. Quizás simplemente no quería encariñarse con mucha gente ni perder de vista su verdadero objetivo. Azure le ofreció un servicio y se aseguró de que le pagaran bien por ello. Pasó un maravilloso mediodía en casa de Akeno. Ella le curó las heridas y él usó su sofá para dormir. Ella insistió en que durmiera en su cama, pero él se negó. No estaba dispuesto a cruzar esa línea, porque por fin podía sentirse completamente cómodo en su compañía, en gran parte gracias a que ella controlaba sus sentimientos. No era ciego ni había olvidado esta importante realidad. Por un momento, intentó imaginar cómo sería su vida si correspondiera a sus sentimientos. No cabía duda de que era extremadamente hermosa, amable y cariñosa. Solo un tonto no la encontraría atractiva, e incluso admiraba su belleza. Pero ir más allá era algo en lo que nunca había pensado. Tampoco quería centrarse en ese aspecto considerando la misión suicida que acababa de emprender. No era solo el caso de Akeno. Incluso si todos sobrevivían a esta misión suicida, su trabajo con Akatsuki siempre lo mantendría en peligro. Su deseo de destruir las grandes aldeas y crear una revolución podría muy bien conducirlo a la muerte. Y si eso era lo que el destino le tenía reservado, no le importaba. Pero estaría condenado si dejaba que la vida de otra persona se destruyera por ello. Ya fuera la de Akeno o la de Conan. ¿De dónde diablos salió eso? Pensó. Pensar en la kunoichi de Ame lo hizo reflexionar. Había algo en ella que la hacía interesante a sus ojos. Había caminado en la oscuridad como él, y cuando estaba con ella, no necesitaba palabras para explicarse. Podía ser él mismo, con todos sus defectos. Conan era una belleza, pero sobre todo, en ella podía ver a una futura líder de Ame. Fuerte, decidida, leal y valiente. Reunía todas estas cualidades a raudales y él la respetaba por ello. Ella lo entendía y comprendía su necesidad de venganza. Pero nada de eso importaba porque no se sentía atraída por él como él por ella, y sobre todo, sabía que era muy probable que nunca formara una familia. Así que no tenía sentido pensar en esas cosas, el amor simplemente no era para él. Pero el sexo, sin embargo, incluso mientras era escoltado por uno de los asistentes, su maldita mente no pudo evitar imaginar cuál habría sido la situación si Conan alguna vez se hubiera sentido atraída por él. Al día siguiente, una ramita de hierba. Los miembros del escuadrón Domino observaron a su nuevo mentor colocar ese pequeño objeto frente a ellos. Hacía una hora, todos, excepto Naruto, habían recibido notificaciones sobre la misión suicida. Considerando lo que estaba en juego, todos estuvieron de acuerdo y ahora se encontraban en el campo de entrenamiento. Si queremos tener éxito en nuestra misión, tenemos que ser como esta hierba. Veloces, invisibles y flexibles, presentó Galatea. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Kyusuke con curiosidad. Quiero que todos se superen a sí mismos. Son lo mejor que Ame puede ofrecer. Todos poseen habilidades únicas que complementan el combate a corta, larga y media distancia. Algunos también tienen experiencia en espionaje y habilidades de asesinato, lo cual será vital para el éxito de esta misión. Para empezar, Kyusuke, te centrarás exclusivamente en tu tiro con arco.
Tu padre era un ninja de renombre que podía dar en cualquier blanco a cualquier distancia. Quiero que seas ese mismo hombre, ¿podrás hacerlo? Preguntó Galatea con seriedad. Naruto se sorprendió al escuchar la habilidad única que poseía el pequeño ninja. Al observar más de cerca, notó que, a pesar de su pequeño cuerpo, los brazos y las manos de Kyusuke estaban bien tonificados. Eso solo se podía lograr con un riguroso entrenamiento diario. Daibutsu, eres nuestro peso pesado. Los shinobi de Iwa son peligrosos de cerca y tu trabajo será proteger al equipo si se abalanzan demasiado. Tú y Akeno formarán equipo con Kyusuke y trabajarán para perfeccionar sus habilidades. Akeno, te concentrarás en tus habilidades médicas y en desarrollar ataques combinados con tu criatura de invocación, explicó Galatea brevemente. ¿Esperas una batalla aérea? Preguntó Akeno con curiosidad. Debemos asumir que el famoso cuerpo explosivo de Iwa intentará eliminarnos cuando hagamos nuestro movimiento. Estoy muy preocupada por este hombre, Deidara, señaló Galatea, mientras le pasaba la tarjeta ninja del shinobi de Iwa. El equipo se juntó y echó un primer vistazo a ese hombre. Nombre: Deidara Kamizure. Edad: 27. Rango: Jounin, clase AOS, especialidad: liberación de explosiones. Kekaigenkai Deidara, el único alumno de Onoki en la historia, es conocido por varios atentados con bombas en varias aldeas. Despiadado, maníaco, pero leal a Iwagakure. No se le debe atacar a larga distancia. Naruto entrecerró los ojos tras terminar de leer. Observó con seriedad la imagen del shinobi rubio de Iwa. Si este hombre era realmente alumno de Onoki, no debía tomarlo a la ligera hasta una evaluación más exhaustiva. Si Deidara aparece, Kyusuke y Akeno, será su trabajo detenerlo o eliminarlo a pesar de sus reservas. Naruto guardó silencio mientras Akeno y Kyusuke recibían sus roles. Estaba preocupado por ella, pero era una ninja como él, y sería un insulto que no creyera en sus habilidades. Ella y Kyusuke eran sus luchadores de largo alcance, y necesitaban su invocación de buitre para enfrentarse al cuerpo explosivo de Iwa en caso de que aparecieran. Daibutsu, Nagato y Yaiko, los tres chicos, se pusieron de pie al oír sus nombres. Además de su entrenadora, Galatea era la comandante de la misión y reportaba directamente al mismísimo Anzo. Su palabra era la ley. Ustedes tres serán nuestras botas sobre el terreno y se enfrentarán al destacamento protector del Tsuchikage. Elimínenlos lo más rápido y eficientemente posible porque su objetivo secundario es eliminar a los altos comandantes y líderes civiles restantes de Iwa, explicó Galatea con seriedad. Entonces, ¿quién cuidará de Onoki? Preguntó Nagato con sospecha. La mirada de Galatea se dirigió a los dos miembros restantes del escuadrón. Naruto miró fijamente a Konan, quien lo observó por unos instantes antes de asentir. Al cabo de un momento, le devolvió el gesto. No creo que sea buena idea enviar a esos dos solos, protestó Akeno. Tomado. Pero está sucediendo. Soy el comandante de la misión y procederás exactamente según mis órdenes. ¿Está claro? Preguntó Galatea con insistencia, mirando fijamente a Akeno. Akeno apretó la mandíbula y se contuvo. A pesar de haberse hecho buena amiga de Konan, tenía sus reservas sobre si la Kunoichi de Ame sería lo suficientemente poderosa como para apoyar a Naruto contra el propio Onoki. Pero al mirar a Naruto, este le dedicó una leve sonrisa tranquilizadora, la única razón por la que asintió a Galatea. Galatea hizo un clon de sombra de sí misma sin hacer ningún signo con la mano, atrayendo miradas de sorpresa del escuadrón. Naruto, estaré supervisando el entrenamiento de estos chicos con mi clon, instruyó Galatea. ¿Ibas a entrenarme? Preguntó Naruto confundido, y vio una leve sonrisa llegar a los labios de la mujer rubia. Lo haré, pero no hasta que aprendas lo básico de otra persona. Dicho esto, Galatea se alejó, lo que hizo que el resto del escuadrón la siguiera. Akeno y Nagato miraron a su amigo, pero este se encogió de hombros, lo que las hizo asentir y seguir a Galatea. Al darse la vuelta, vio que Konan era el único que seguía de pie y no seguía de Galatea. Tardó 3 segundos en atar cabos. ¿Vas a entrenarme? Preguntó Naruto con escepticismo. ¿Tenemos algún problema? Replicó Konan con calma. Naruto la miró fijamente durante un largo rato, pero Konan se mantuvo firme y continuó observándolo también. Finalmente, suspiró y decidió arriesgarse. Ella era una ninja capaz y él había visto sus habilidades de primera mano. Si tenía algo que pudiera ayudarlo a matar a Onoki, era su deber aprenderlo. Muy bien, asintió, ganándose un gesto apreciativo de su parte. La observó mientras ella señalaba con 2 dedos y cerraba los ojos.
Naruto no pudo evitar sentirse atraído por la serenidad que se dibujó en su rostro, con su cabello azul ondeando libremente. No le había parecido muy hermosa Konan cuando se conocieron, y esa opinión se había mantenido hasta ahora. Pero en ese momento podía sentir su calma y paz interior, su aceptación de sí misma. Ni la lluvia ni el aire frío la perturbaban mínimamente. La sonrisa que dibujó en su rostro le abrió los ojos de par en par al ver cómo dos hebras de hierba se arrancaban del suelo y se elevaban en el aire. Ante sus ojos, esas dos hebras se rompieron en varios pedazos. Observó cómo sus dedos alzados danzaban libremente en el aire y observó con ojos hipnotizados cómo esos trozos de hierba se reunían. Observó el choque y el enredo con profundo interés y se quedó atónito cuando las hebras previamente rotas se recompusieron y se colocaron cuidadosamente en el suelo. Bajó lentamente los dedos y abrió los ojos para verlo mirándola. En su mirada vio sorpresa, respeto, pero sobre todo algo que aún no podía descifrar. «Aprenderemos cómo hacer eso», dijo Konan pacientemente y le dio una sonrisa alentadora. «¿Cómo puedes hacer eso?», preguntó Naruto sorprendido, lo que la hizo mirar hacia el cielo mientras su sonrisa se ampliaba. «Acepté quién soy». Esas simples palabras lo dejaron sin aliento mientras miraba sus propias manos. Nunca en su vida se había sentido orgulloso de sí mismo. Su ira y su autodesprecio eran los poderes que lo impulsaban, además de su inquebrantable lealtad a Uzu. Pero ella era diferente, él podía sentirlo. ¿Naciste con tan buen control?, preguntó. «Aprendí», respondió Konan. «¿Galatea?», preguntó con conocimiento de causa, ganándose un asentimiento de Konan. «Y Anzo también». Hubo un tiempo en que estaba enojado y amargado con este mundo, con Ame, con la gente que me rodeaba. Sufría por dentro al crecer como huérfano, confesó Konan. «No tienes que contarme esto si no quieres», sugirió, sabiendo cómo el pasado los había moldeado a ambos para ser quienes eran hoy. Y ella estaba revelando algo muy privado, y él esperaba que se detuviera o lo obligaría a revelar algo privado de su pasado. Konan debe haber sentido sus pensamientos cuando le dio una sonrisa tranquilizadora. «No tienes que decírmelo si no quieres. Te cuento un poco de mi pasado porque es mi deseo, no espero algo similar de ti». «Gracias», dijo agradecido, regalándole una breve sonrisa. «Este mundo es oscuro y peligroso, pero también tiene belleza. La forma en que lo vemos depende de los ojos con los que lo vemos», dijo Konan amablemente. «Lo que acabas de hacer está más allá del control magistral del chakra. ¿Cómo recreaste las hebras de hierba después de romperlas en pequeños pedazos?», preguntó Naruto con seriedad. Konan le dio un suave golpecito en el costado de la cabeza y le dio una sonrisa alentadora mientras hablaba. «Creo mis mundos, destruyo mis mundos». Naruto se miró las manos al oír esas palabras. Toda su vida había destruido, ya fueran personas o cosas. «Galatea y yo creemos que no es tu ira ni tu dolor lo que te permite controlar tu chakra oscuro, sino tu cerebro», dijo Konan con sinceridad. «¿Mi cerebro?», preguntó confundido. «Muchos ninjas están dotados de una fuerza excepcional como Daibutsu, o una puntería impecable como Kyusuke, o personas con Kekkei Genkai. Pero tú tienes un don más fuerte que cualquier jutsu o Kekkei Genkai en este mundo, es tu mente», reveló Konan. «No entiendo», dijo Naruto. Konan se acercó a él y, sin decir palabra, tomó sus manos entre las suyas. Quiso preguntarle qué hacía, pero ella negó con la cabeza suavemente, obligándolo a detenerse. Cerró los ojos, lo que le hizo seguir su movimiento. «Haz lo que te pido. Confía en mí», pidió. «Está bien», aceptó de mala gana. Durante varios minutos, ambos permanecieron inmóviles, dejando que la lluvia los cubriera y el fuerte viento los rozara. Él empezó a perder la concentración poco a poco, y entonces ella habló. «Imagínate estar en el lugar que más anhelas». Él siguió su petición y se imaginó de nuevo en las calles de Uzu. Su aldea no estaba destruida, sino que brillaba en todo su esplendor. Esta visión, a pesar de ser solo su imaginación, le dibujó una sonrisa. Con la gente que amas a tu lado, su sonrisa se ensanchó al ver a Akeno y Nagato a su lado. Las abrazó por los hombros mientras caminaban alegremente por las calles de su amada aldea. Abre los ojos. No quería abandonar ese pequeño paraíso que había creado, pero en el fondo sabía que no era real, por mucho que su corazón lo deseara. Así que, a regañadientes, abrió lentamente los ojos y lo primero que vio fueron sus ojos mirándolo. Una sonrisa se dibujó en sus labios, y sintió un tirón en los dedos de su mano derecha. Mirando en esa dirección, vio su mano extendida, sujetada por Konan. Su corazón se detuvo. Pues ambos estaban rodeados por un torbellino de briznas de hierba arrancadas del suelo. Se veían cientos de ramitas rompiéndose y uniéndose una y otra vez.
Era una visión que nunca había visto en su vida. Sorprendido, miró a Conan y vio que no hacía nada. Su mirada atónita se desvió hacia sus dedos y lo que habían creado. Sintió que la paz en su corazón se desvanecía y, al instante siguiente, el tornado de ramitas de hierba se desvaneció y se dispersó por la tierra. La aceptación es algo hermoso, Naruto. El momento en que dejes de avergonzarte de ti mismo será el momento en que realmente puedas vivir la vida que siempre quisiste. La miró con esos ojos suyos, y en ellos Conan vio por primera vez su miedo puro. Su vida se basaba en la creencia de que él mismo era responsable de todo lo que le había sucedido, pero en el momento en que dejara de creer, no sabría quién era. ¿Cómo puedo aceptarme después de saber lo que soy? Preguntó Naruto vacilante. ¿Y tú qué crees que eres? Preguntó Conan. Un monstruo. Le dolió muchísimo oírlo decir eso. Pero también sabía que esa era la verdad para él. Solo podía imaginar la vida que debió haber llevado para llegar a ese punto. No sabía cómo cambiar esa opinión, pero Conan sabía una cosa tras observarlo estos últimos meses. Había más en él que la oscuridad que retrataba. Era una persona encadenada esperando ser liberada. Una persona rechazada durante toda su vida por el mundo entero. Agarrándole suavemente la barbilla, se inclinó más cerca y le dio un beso suave pero tierno en la frente. No, para mí. Ella no retrocedió y sostuvo su mirada sorprendida de frente. Había un ligero rubor en su mejilla y no pudo evitar compararlo con su brillante cabello rojo. Nunca se lo había confesado a nadie, y si tuviera algo que decir al respecto, jamás lo revelaría, pero amaba su brillante cabello rojo. ¿De verdad crees que puedo aprender a controlar completamente mis poderes sin mi ira y mi dolor? Preguntó con seriedad. Sí, pero si lo das todo. Cree que puedes hacerlo y déjanos el resto a mí y a Galatea, propuso Conan. Entonces debería llamarte sensei o maestro. Conan no pudo contener la risa al oír su comentario sarcástico. Lo vio sonreír también y al menos parecía dispuesto a probar este nuevo entrenamiento. A pesar del ambiente jovial, sabía que él le había dado su confianza y estaba dispuesto a seguir su ejemplo. Y no iba a tomar esta confianza a la ligera. Puedes simplemente llamarme Conan, dijo con una suave sonrisa. Intentémoslo entonces, Conan, propuso con una pequeña sonrisa. Ella asintió. Entonces comencemos con la meditación básica. Primero. Galatea sonrió con aprobación mientras observaba a Conan y Naruto practicar diversas actividades de meditación. Su alumno era paciente, y si algo le gustaba de Naruto era que escuchaba y estaba dispuesto a seguir a Conan. Era una característica de un buen ninja que demostraba su disposición a adaptarse. Porque en este mundo los que no supieron adaptarse murieron muy pronto. Mientras tanto, su atención se centró en su propio grupo de estudiantes, quienes también observaban lo mismo que ella. Galatea no pasó por alto la mirada conflictiva de Akeno, pero la chica se mostraba profesional, algo que Galatea podía respetar. Venid a por mí con todo lo que tenéis, ordenó Galatea. Kyusuke fue el primero en reaccionar, sacando una flecha de su carcaj y disparando a la velocidad del rayo. El hecho de que sus flechas estuvieran impulsadas por chakra las hacía aún más rápidas, y Galatea no pasó por alto la marca explosiva de esa flecha. Con un gesto de la mano, obligó a la flecha a cambiar de dirección y a correr hacia Yaiko. El chico de cabello naranja saltó, pero la explosión fue más rápida que su movimiento. Sin embargo, antes de que las llamas pudieran quemarlo, Nagato intervino y lanzó un trozo de papel hacia la explosión. Diversión. Galatea no pudo evitar sentirse orgulloso al ver a Nagato demostrar su maestría en Fuinjutsu al bloquear la explosión. Desde atrás, Akeno saltó y desató varios senbon puntiagudos que, al ganar trayectoria, cubrieron gran parte del cielo multiplicándose. En cuanto Galatea saltó, sintió una presencia detrás de ella. Con el rabillo del ojo, sintió que el bastón de Daibutsu se acercaba y giró rápidamente. Ese movimiento la dejó expuesta ante Yaiko, quien le lanzó un corte horizontal en el pecho. Pero antes de que cualquiera de las armas pudiera conectarse, Galatea desapareció en una lluvia de pétalos. El escuadrón buscó a su único oponente, quien de repente pareció desaparecer. Pero en cuestión de segundos, Nagato miró hacia el oeste, en un punto determinado. Cha. Akeno, sin palabras, entendió su mensaje tras años de luchar a su lado. Saltó en el aire, canalizando una peligrosa cantidad de chakra hacia sus puños, y tocó el suelo. Los demás miembros del escuadrón quedaron atónitos cuando todo el suelo estalló en diminutos pedazos, de los cuales Galatea saltó ilesa. Akeno la siguió saltando sobre los escombros a gran velocidad. Hizo un sello manual, obligando a 3 clones de sombra a unirse a su lucha.
Galatea quedó impresionada con los niveles de chakra y la fuerza bruta de la chica. Su clan la había entrenado bien. También sintió que Kyusuke lanzaba otra serie de flechas justo cuando Akeno se acercaba. Galatea agarró a uno de los clones de Akeno, lo retorció y lo usó como escudo contra la flecha. Cuando el clon fue destruido, le dio una patada giratoria al siguiente clon, haciéndolo desaparecer. La verdadera Akeno se acercó con su último clon y Galatea vio el bisturí de chakra listo para atacar en sus manos. Con un fuerte rugido, liberó chakra puro de su cuerpo, haciendo que sus oponentes se estrellaran. Mientras el clon era destruido, Akeno rodó por el suelo y Nagato la detuvo. Al ver acercarse a Daibutsu, Galatea hizo una serie de sellos manuales que la ayudaron a desatar una enorme bola de fuego hacia el corpulento ninja Ame. Pero para su sorpresa, un poderoso chorro de agua chocó de frente con su ataque, cortesía de Yahiko y Nagato. Estaban protegiendo a su camarada, lo que le permitió a Kyusuke continuar su ataque. Fueron buenos y estuvieron dispuestos a cuidarse las espaldas unos a otros, lo cual fue un buen comienzo. Pero tenían mucho que aprender y era hora de que ella se lo mostrara. Juntó las manos y fue el momento en que todos se elevaron sin esfuerzo del suelo y fueron lanzados violentamente al cielo. Galatea sabía que sus poderes de telequinesis eran limitados, pero serían suficientes para estos niños. Disfrutó mucho golpeándolos entre sí en el cielo mientras gritaban de dolor. Durante varios minutos, este doloroso ejercicio continuó, y cuando estuvo segura de que ya habían tenido suficiente, Galatea los azotó sin piedad contra el suelo. Ella misma sentía cierto agotamiento, incluso después de que todos estos años de usar sus poderes mentales le hubieran pasado factura. Sus poderes eran un pequeño fragmento del verdadero potencial de Naruto y tenía esperanzas de que el chico después de obtener esos poderes ayudaría a proteger a Ame. Pero por ahora tenía que enseñarles algunas cosas a estos niños. A pesar de la violenta paliza que acababan de recibir, Galatea sonrió cuando los niños, doloridos y magullados, se pusieron de pie temblorosamente y se plantaron como uno solo contra ella. De nuevo Tsunagakure, Pakura, completamente sana y con salud, se arrodillaba ante el hombre al que consideraba el líder más grande de su mundo. Mientras él viviera, habría un futuro para Suna y ella haría lo que fuera para cumplir los sueños de este hombre. Ese era el poder que Katsumoto Narakami, el tercer Kazekage, tenía sobre ella. Sentado con su túnica de Kage, era la personificación de la calma y la perfección. A pesar de que su aldea estaba perdiendo, Pakura vio que los shinobi que la rodeaban no habían perdido la fe, pues él seguía con ellos. Actualmente, el líder Suna estaba ocupado leyendo el pergamino que el joven líder de Akatsuki le había dado a Pakura. ¿Qué opinas de ese shinobi, Pakura?, preguntó el Kazekage con seriedad. Es joven y poderoso. La forma en que destruyó la base de Konoha y nos liberó con mínimas bajas demostró una gran brillantez táctica. Kazekage-sama, tenemos razones para creer que él solo mató a Kagami Uchiha y a la mayoría de sus comandantes principales. También se enfrentó a Destello Amarillo y sobrevivió, explicó Pakura con sinceridad. Vio que era el apellido lo que realmente atraía la atención de su líder. El Destello Amarillo había sido el único responsable de varias de las derrotas de Suna. Muchos grandes shinobi de Suna habían sido enviados para matarlo. Ninguno regresó con vida. Pero este niño había sobrevivido, convirtiéndose en la primera persona en el mundo en lograrlo. ¿Y qué hay de sus seguidores? Háblame de ellos, señaló Katsumoto. Salvajes fanáticamente leales que lucharían hasta la muerte por su señor oscuro. Sin embargo, había dos ninjas diferentes. Uno era un chico de la edad del líder de Akatsuki. Era normal, pero valiente. El otro era un maestro espadachín que derrotó a decenas de Jounin de Konoha. Tengo el presentimiento de que podría ser un maestro espadachín de Kiri, sugirió Pakura. Vio que su líder simplemente arqueaba una ceja ante su informe. Tamborileó con los dedos sobre la silla durante varios segundos antes de mirarla a los ojos. Mientras viva, no dejaré que Suna caiga. Es la única promesa que puedo darte, pero también es un hecho que Konoha tiene muchos shinobi grandes y poderosos en sus filas. El destello amarillo es prueba de ello. Si caigo, dijo Katsumoto con gravedad. Kazekage-sama, dijo Pakura alarmada, el mero pensamiento de que él muriera la asustaba por el futuro de Suna. No planeo morir pronto. Pero debemos estar preparados para lo peor y, como Kazekage, es mi responsabilidad velar por los intereses de mi nación. He recibido informes de que Shimura Danzo es el nuevo comandante de las fuerzas de Konoha, reveló Katsumoto. Ese hombre es despiadado, dijo Baki, un veterano Jounin. Sí, lo es.
La única manera de que nuestra aldea pueda revertir esta guerra es que yo forme una alianza con diferentes aldeas. Pero antes de seguir este camino, quiero conocer a este chico personalmente, ordenó el líder Suna. Pakura asintió. Me dio un contacto para contactarlo si estaba interesado en su oferta. Haré que programen una reunión con usted lo antes posible, prometió Pakura. Muy bien, con eso, Pakura entendió que todos podían retirarse. Sin decir palabra, los ninjas comenzaron a salir de la habitación. Ella estaba a punto de hacer lo mismo cuando la voz letal de su líder la detuvo en seco. Pakura, si de alguna manera demuestra ser una amenaza para Suna, lo mataré. Ella simplemente asintió y se obligó a irse. Pero lo único que no se atrevió a decirle a su letal líder era una realidad que había visto con sus propios ojos. La cantidad de poder y oscuridad que había sentido de ese chico. Se equivoca, señor. Si esto sale mal, lo matará. Konoha, Minato y Mikoto observaron con tristeza cómo Obito y Rin lloraban juntos mientras estaban sentados junto a la tumba de su compañero de equipo perdido, Kakashi Hatake. Kushina también sintió lágrimas al recordar a Kakashi Hatake. El hecho de que muriera salvando la vida de un amigo lo hacía admirable. Aún así, ver a estos jóvenes experimentar el mismo dolor que Kushina y su generación experimentaron en la Segunda Gran Guerra Ninja le dolía el corazón. Ella miró a su lado y vio a Minato luchando contra las lágrimas en sus ojos. No pude salvarlo, confesó. Mikoto le tomó la mano con suavidad y le puso una mano reconfortante en la espalda mientras el gran destello amarillo finalmente lloraba la pérdida de su alumno más preciado. Los últimos días había mantenido una actitud valiente, ya que Obito estaba en el hospital y Rin necesitaba apoyo. Pero ahora, contemplar la lápida de Kakashi le rompía el corazón. Primero mi hijo mayor, ahora mi estudiante, ¿cuánto más nos quitará esta guerra?, preguntó Minato con tristeza. Naruto no está muerto, negó Kushina con vehemencia, y vio a su examante mirándola con tristeza. Me puse en contacto con todas mis fuentes y todas dijeron que nuestro hijo dio su última batalla junto a los Uzumaki en su última hora. Su lealtad a Ufu era inquebrantable, reveló Minato con tristeza, pero al mismo tiempo estaba orgulloso de su hijo por su sacrificio y coraje. ¿Cómo sabes eso, Minato?, preguntó Mikoto vacilante, ya teniendo la sensación de que ni a ella ni a Kushina les gustaría la respuesta. Sus palabras habían atraído la atención de Kushina mientras se acercaba y ahora estaba frente a él. Era cierto que Minato rara vez hablaba de su hijo, sobre todo sabiendo que era su culpa cómo terminaron las cosas con Naruto. Y ahora Kushina sentía que este hombre le había estado ocultando algo importante. Lo cuidé durante varios años y lo conocí personalmente una vez. Bofetada. Mikoto se alarmó por la enorme cantidad de dolor, rabia y amargura que afloraba en los ojos de Kushina. Las lágrimas que caían del rostro de la pelirroja hicieron que Mikoto sintiera lástima por ella. Mikoto solo podía imaginar su propio dolor si le hicieran lo mismo a Obito. Y la respuesta era, la mataría, tal como había matado a Kushina. Nos lo prohibieron, dijo Kushina con voz quebrada, mientras Minato la miraba impotente con ojos llorosos. Él era mi hijo y no era mío. Su grito de dolor le desgarró el corazón y la enorme traición en sus ojos lo hizo bajar la mirada. ¿Cómo podía explicarle que la habían etiquetado por ser una Jinchuriki y que jamás podría abandonar la aldea? En cuanto lo hiciera, los ninjas cazadores la perseguirían. ¿Cómo podía decirle que, al no estar etiquetado y no ser libre, él era el único entre ellos capaz de vigilar a su desafortunado hijo desde lejos? Pero ella era la madre del niño y no importaban sus razones lógicas, nunca sería suficiente. Él esperó a que ella lo castigara, pero Mikoto se adelantó y envolvió a su amiga en un abrazo consolador que hizo que Kushina finalmente se derrumbara cuando la realidad de lo que había hecho y la verdad de que su hijo estaba muerto la golpearon más fuerte que cualquier golpe en el mundo. Minato contuvo su ira mientras veía a Kushina llorar desconsoladamente. Ella se mostraba abierta y siempre lo culpaba por lo ocurrido con su hijo. Sí, se vio obligado a tomar una decisión, pero la tomó sabiendo que les permitiría a los tres vivir. Si hubiera decidido huir con Kushina y su hijo, tal vez podrían haber tenido una vida. Pero sería una vida a la fuga, siempre perseguidos, los tildarían de traidores, y por mucho que huyeran, llegaría el día en que serían atrapados por Konoha o alguna otra facción, porque el estatus de Kushina como la portadora del 9 colas nunca los dejaría solos. Lo ejecutarían junto con ella tras extraerle las 9 colas. Como castigo, Konoha podría incluso haber sellado a esa bestia dentro de su hijo. Y él no quería ese final ni para Kushina ni para Naruto. Así que, cuando ella le rogó que huyera con su hijo, él se negó, sabiendo que ese momento era el que le permitía perder al amor de su vida y a su hijo para siempre.
Para Kushina, esa fue la mayor traición, pero él tomó una decisión que los mantuvo a los tres con vida. Después de eso, se esforzó durante años por superarse para convertirse en Hokage y reparar el daño. Pero Kushina nunca dejó de culparlo y, a pesar de saberlo al momento de tomar esa decisión, su odio aún lo lastimaba. Pero esa era su maldición y tenía que soportarla. Naruto estaba muerto y nada podía cambiarlo. Y lo único que Minato podía hacer era evitar que Obito, Rin y muchos otros niños de Konoha sintieran ese dolor. Esta guerra tenía que terminar. Si estaba destinado a ser odiado por sus seres queridos, destinado a ser temido y odiado por el mundo, entonces lo haría mientras cumplía con su deber como shinobi. Porque ese era su destino. Así que, apretando fuertemente los puños, se alejó del cementerio mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Iba a poner fin a esta guerra incluso si eso significaba matar todo lo que se cruzara en su camino. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.